La tierra es un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos, hermanadas en un son. Para todos, bienvenidos. Quiero hacerles una invitación muy especial. Profesor Edith, le entrego, y a todos y cada uno de ustedes, le entrego la mochila para que hoy nos dispongamos a diligenciar saberes y construir saberes para cada vez llenarla más. Profesor Edith, tienes toda la palabra. Bueno, me alegra saludar a todos los compañeros maestros. Los saludo con muy buenos días, diciéndoles que la red Chisua, red de redes, sentidos, significados y posibilidades, que nos brinda la posibilidad. ¿No me escuchan? ¿No? Estimado Guillermo, tú con Edith son anfitriones. ¿De qué institución nos acompañan? Cuéntanos en un minutico qué es el INEM, cuántos años cumple y bueno, desde allí se suman a la convocatoria del segundo seminario mientras Edith regresa. Sí, señora, gracias. Nuestro colegio está ubicado en la localidad octava de Kennedy, Bogotá. Efectivamente, cumplimos 50 años y ofertamos una educación que se llama educación diversificada. Fue esa multitud de colegios que se fundaron en toda Latinoamérica y particularmente en Colombia para formar chicos en diversas ramas del saber, y ese proyecto, a pesar de las dificultades, de los cambios políticos, de las dinámicas sociales, lo mantenemos vivo. Tenemos 2 jornadas, 3.500 chicos en las 2 jornadas, desde transición hasta el grado 11, y ofertamos alrededor de 13 modalidades. Esas modalidades son en matemáticas y ciencias, donde cumple un papel fundamental, humanidades, industrial, artes, educación física, y tenemos lo de secretariado, contabilidad, finanzas y salud, y un área grande industrial que tiene 5 o 6 modalidades. Ese es nuestro colegio. Gracias, Guillermo, y veo que tienes la mochila. ¿Qué nos ofreces hoy en esta mochila? Sí, la mochila me hace acordar de nuestros antepasados que cargaban solamente lo esencial, y lo esencial era un decantamiento de aquello que era lo más valioso y lo más útil, y por supuesto eso era conocimiento, era saber. No podían transportar cantidad de cosas, dado que pues el tránsito y el dominio del mundo pues hacía que fuesen aprendiendo en el tránsito, en el camino. Entonces esta mochila que simboliza el grupo de ustedes, lo devuelvo para que se siga nutriendo y por supuesto decantándose, como es el sentido siempre de la escuela, recoger lo mejor para seguir promocionando a nuestros seres humanos. Les devuelvo la mochila a Edith, que ya creo que está conectada. Gracias, Guillermo. Sí, señora. Edith, ¿tienes la palabra entonces para presentar a nuestros colegas Rafael y Milton? Tiene dificultades de sonido. Bueno. Listo, entonces, profesor Milton Florencio Rentería, profesor Rafael Córdoba Mena, muy bienvenidos a la red Chisua. Ellos son licenciados en Biología y Química, tienen un magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional, compañeros de universidad, y el Milton, doctor en educación de la Universidad Bajo California, y el profesor Rafael Córdoba, también doctor en educación de la misma universidad. Ellos nos van hoy a compartir su experiencia
la escuela como espacio de socialización, una apuesta a la construcción social de identidad y subjetividades de estudiantes afectados por el conflicto armado. Muy bienvenidos, entonces le damos la palabra a Milton. Muchas gracias a Edith y a Guillermo por la presentación. También queremos agradecer de una manera formal y muy especial al comité organizador del evento por hacer posible que se lleve a cabo este importante evento. Y ante todo, un afectuoso y caluroso saludo a todas las personas que están presentes en esta conferencia. Colegas que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica y colegas que nos acompañan desde diferentes ciudades y municipios y corregimientos de Colombia. El motivo que nos congrega hoy en este chat virtual es hacer nuestra disertación, compartir nuestra disertación con ustedes para así poder aportar un poco a estos procesos de educación que son tan importantes para la formación de los diferentes tipos de sociedades en cada uno de los países del mundo. Les queremos contar que el tema que nos convoca es bastante complejo, en especial porque vivimos en un país atravesado directamente por la guerra y un conflicto armado que lleva aproximadamente 6 décadas, el cual ha influenciado directamente a la escuela y ha generado unos impactos bastante nefastos que hoy vamos a tocar en cierto modo en esta conferencia. Así pues, vamos a dar inicio con nuestra disertación, la cual hemos dividido en seis espacios. En un primer espacio vamos a pintar el escenario donde se desarrolló la investigación. En un segundo espacio vamos a hablar de los propósitos que nos trazamos en la investigación. Un tercer espacio donde vamos a describir el método y el diseño de nuestra investigación. Un cuarto espacio, vamos a hablar de cómo fue la dinámica para llegar a los estudiantes y a la comunidad educativa para hacer la recolección de los datos que nos permitieron posteriormente hacer un análisis de toda la situación puesta en ese contexto, en esa comunidad. Y en un quinto espacio vamos a hablar de las relaciones encontradas, las variables y cómo estas variables van determinando cada uno de los aspectos a los cuales nosotros nos queremos referir para llegar a final término con nuestra investigación. Finalmente hablaremos de los hallazgos y proyectaremos un video con unos relatos de algunos de los estudiantes y docentes que participaron en la investigación. Muy bien. La primera diapositiva, Rafa, por favor. Listo, ahí se alcanza a ver. Exacto. Nuestro proyecto de investigación lo titulamos La escuela como espacio de socialización, una apuesta a la construcción social de identidad y subjetividad de estudiantes afectados por el conflicto armado. Hacen parte, o los investigadores que estuvimos ahí fueron el doctor Rafael Córdoba Mena y el doctor Milton Florencio Rentería Escobar, que es quien les habla. Esta investigación es el resultado, compañeros, de una investigación macro que nosotros titulamos y fue la que llevamos a México, ya que aquí hay algunos compañeros conectados que pudimos dialogar en México y conversar. Fue la que llevamos a México, que se titula La educación y el conflicto armado entre 2007 y 2017. La escuela como espacio de socialización para la construcción de paz, un enfoque desde las narrativas en la institución educativa Blanquizal de la ciudad de Medellín. Ese es nuestro producto inicial y de ese producto inicial van saliendo una cantidad de subproductos. Uno de ellos es el que les queremos mostrar hoy, que se titula, como les dije anteriormente, La escuela como espacio de socialización, una apuesta a la construcción social de identidad y subjetividad de estudiantes afectados por el conflicto armado.
En cada una de las presentaciones que tenemos, vamos a ir observando unas narrativas de los estudiantes, las cuales nosotros vamos a ir leyendo. Esas narrativas de los estudiantes están tomadas de manera textual y están en la parte inferior de cada una de las diapositivas. La primera narrativa que nos cuentan los estudiantes es la siguiente: el momento más difícil de mi vida fue cuando mi familia fue desplazada, se incendiaron las casas y se sentían disparos. Estudiante víctima de tratamiento forzado. Bueno, a continuación entonces voy a hacer una lectura de cómo los conflictos armados han generado fuertes efectos negativos en los niños y adolescentes. Según datos estadísticos de la UNICEF, existen 2 millones de niños, 2 millones de niños murieron a causa del conflicto armado. 6 millones de niños quedaron inválidos. 300.000 niños han sido reclutados como soldados y 20 millones de niños se han convertido en refugiados o desplazados internos. En el país, en Colombia, hasta el 2019, contábamos con 8.771.850 desplazados internos. El primer número o la primera nación en desplazamiento interno del planeta, de los cuales 2.365.997 son niños víctimas de masacres, secuestros, asesinatos, desplazamientos, desaparición forzada. De estos 2 millones de niños se cuentan entre 6.000 y 7.000 niños vinculados en los grupos irregulares. Entre estos 6.000, 7.000 niños cuentan con edades entre 15 y 17 años. Vamos ahora a mirar el panorama en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, según datos estadísticos, Medellín, ¿cómo vamos? Viven 571.946 niños y adolescentes, de los cuales 3.200 menores de edad están en las filas de las bandas criminales. Se dice también en las estadísticas que en Medellín hay 157.897 niños entre los 0 y 6 años y que de estos 102.966 pertenecen a familias que están en condiciones de vulnerabilidad, o sea, el 58%. ¿Por qué estos datos de la ciudad de Medellín y el mundo? Porque, como les decía anteriormente, nuestro proyecto está atravesado por todo esto que tiene que ver con la guerra o los conflictos armados que se han vivido en el mundo y en especial en Colombia, que es el caso que nos ocupa. Un relato de los estudiantes. Llegué desplazado a un entorno difícil. No encontré personas de mi misma raza. Y hay personas que te miran y te rechazan. Estudiante víctima del conflicto armado. Muy buenos días para todos. Es un placer enorme compartir con todos ustedes estas experiencias producto de los procesos de investigación que hemos efectuado a lo largo de este tiempo en compañía del doctor Milton, quien es mi amigo y quien es una persona dedicada al proceso de investigación y construcción de nuevas escuelas de identidades. A realizar un mapeo de los actores que componen la comunidad educativa en la ciudad de Medellín, específicamente en la Comuna 13 y en el barrio Blanquizal, encontramos estudiantes procedentes de familias con economías informales, estudiantes procedentes de familias reubicadas, estudiantes provenientes de familias disfuncionales, del mismo modo familias pertenecientes a diferentes grupos étnicos, familias inmigrantes, familias con bajo nivel de escolaridad, familias víctimas del conflicto armado y familias desplazadas. Pero también encontramos familias que están ubicadas en los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. Todas estas familias convergen en la Comuna 13, específicamente en el barrio Blanquizal. La Comuna 13, como todos los
colombianos sabemos, es un territorio hostil, es un territorio bastante violento en el cual ocurre una cantidad de eventualidades complicadas para nuestra niñez y para nuestra población. De ello, entonces, ubicamos, de acuerdo a los registros extraídos del CIMAD de la institución y del PI, hacemos un análisis y encontramos que la institución cuenta con 631 estudiantes correspondientes al 52.7%. Estos estudiantes hacen parte del género masculino, pero así también se encuentra 567 estudiantes que pertenecen al 47.3%, distribuidos en una población femenina. Si sumamos estos dos valores, esto nos da un total de 1.198 estudiantes concentrados en la población. Pero también tenemos esa población distribuida en 561 estudiantes con el 46.8% que pertenecen a la básica primaria, y del mismo modo 516 estudiantes con el 43.1% que pertenecen a la básica secundaria. Asimismo, tenemos 121 estudiantes con el 10.1% que pertenecen a los niveles de preescolar, y encontramos también que pertenecientes a los grupos étnicos concentrados en la institución, entre los que se encuentran las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, estaba constituida por 479 estudiantes con un porcentaje del 40.0%. Los grupos étnicos encontramos un solo grupo único caracterizado con un 0.1%, y los estudiantes víctimas del conflicto armado, que son objetos de nuestra investigación. Víctimas del conflicto armado, para los objetos de esta investigación, tenemos 103 estudiantes que corresponden al 9.5%, pero es importante aclarar que la población total de estudiantes concentrados en la institución educativa Blanquizal, correspondientes o concentrados en una población de víctimas del conflicto armado, corresponde a 355 estudiantes en su totalidad. Simplemente que tomamos aquellos estudiantes que cumplían con las condiciones y las características específicas para desarrollar y participar en el proceso de investigación. Además de eso, encontramos 18 estudiantes en situación de discapacidad, con un 1.51%, e inmigrantes, 19 estudiantes con el 1.6%, pero también la institución está comprendida por 39 docentes, 3 directivos. En uno de los relatos es importante también aclarar que esta institución antiguamente ofrecía los servicios de cobertura, es decir, educación contratada. Esos servicios de cobertura hacia el año 2016-2017, por cambio de la nueva administración municipal, se tomó el reto de tomar estas instituciones en cobertura, dado que los niveles académicos y los resultados en las pruebas externas o pruebas de estado eran demasiado bajos, es decir, no alcanzaban ni siquiera el mínimo nivel para poderla sostener como instituciones de cobertura. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se toma nuevamente la institución y se oficializa, inicia a cambiar su estilo de vida y empieza a construir una nueva historia en la institución. Es por ello que uno de los relatos de los estudiantes, cuando manifiesta, de acuerdo a las situaciones de desplazamiento en las cuales se encontraba, dice: quedamos en la calle con mi familia y aguantamos necesidades, y la familia se va destruyendo, tienen problemas y no aguantan más esa necesidad de estar en la calle, no al desplazamiento de las personas. Ese relato de uno de los estudiantes víctimas del conflicto armado. Para ello, el propósito de nuestra investigación, si miramos esta imagen nos muestra un escenario en el cual están nuestros estudiantes, pero este escenario, si observamos esta parte de acá arriba, es unas mallas que tienen demasiado espacio, en los cuales cuando la institución hacía parte de la educación contratada por cobertura, era imposible que los estudiantes pudiesen estar haciendo parte de este escenario como están aquí. ¿Por qué? Porque los actores externos o los actores armados
Apenas los estudiantes se acercan a estos espacios, encontraron una oportunidad maravillosa o para agredirlos por la reja, para expender droga o sustancias psicoactivas o para amenazar la existencia de esos estudiantes. Hoy en día, el escenario de estos estudiantes nos permite comprender o observar que hay unos espacios de socialización. Por eso, uno de los propósitos de esta investigación es la de generar espacios educativos de investigación e innovación para la emancipación, para promover en los estudiantes víctimas del conflicto armado la formación para la vida, la construcción social de identidad y subjetividad que les permite integrarse a la sociedad con mentalidad crítica, conscientes de su realidad y el contexto que los rodea. Entonces, por eso les decía ahorita, aquí hay docentes involucrados en esos espacios de resocialización de los estudiantes, en los cuales son conscientes de sus relatos. Los estudiantes construyen sus historias de vida en la medida en que han tenido la oportunidad de relacionarse y de reconocerse unos a otros. De igual manera, nos permite también conocer cómo la escuela se convierte en un posible escenario de construcción social de identidad y subjetividad de los estudiantes afectados por el conflicto armado. Nuestros estudiantes construyen sus relatos en la medida en que ellos tienen esa posibilidad de reconocerse, de reconocer al otro y sobre todo de comprender que si bien es cierto tenemos características diferentes dadas las condiciones que nos llevó a estar en el contexto, esto nos permite construir nuevas historias de vida. Cuando mi familia se dio cuenta que los estaban desplazando, tuvieron mucho temor, pero a la vez mucha alegría porque no sabían si el barrio donde llegarían era algo mejor o aún peor. Ellos tuvieron que vivir en casa de un familiar y ya después todo cambió. Relato de una estudiante víctima del desplazamiento forzado. Para el desarrollo de nuestra investigación, acudimos al método etnográfico por las características de la población que tenemos aquí, que tenemos en la comunidad o en el contexto. Por eso también utilizamos un diseño transeccional, teniendo en cuenta que acudimos a sujetos como personas investigadas, en este caso los estudiantes. A un diseño contemporáneo por tratarse de una situación o una problemática de actualidad que atraviesa todas las esferas globales de nuestra humanidad. Y de campo porque tenemos ubicado el contexto objeto de nuestra investigación. Pero también apelamos a un enfoque cualitativo, dadas las características, los relatos, las historias de vida, los diálogos de saberes de nuestros estudiantes. Amparado o apoyado dentro de un estudio sociocrítico. Dentro de estos elementos, los instrumentos utilizados fueron la entrevista. En la entrevista aludimos a las narrativas, a los relatos, a las historias de vida, como les había mencionado anteriormente, a los diálogos de saberes que se tienen entre los estudiantes, entre sus pares, entre los estudiantes y docentes y entre los mismos docentes, y a la observación de los fenómenos observados en el evento de estudio. También utilizamos una población diana. La población diana porque se refiere a todos los estudiantes que están en condición de desplazamiento o que son víctimas del conflicto armado, pero que han tenido la oportunidad de asistir a las instituciones educativas de la ciudad de Medellín. También la población accesible porque está comprendida por todos los estudiantes matriculados en la institución educativa Blanquizal. Y desde ese punto de vista, la población elegible, porque es posible que los investigadores tuvimos la posibilidad de acceder a la información a través de los estudiantes que iniciaron a ser parte del proceso de investigación. Por ello, utilizamos de toda la población 103 estudiantes desplazados o en condición de víctimas del conflicto armado. De esos 103 estudiantes del total de los 355, entonces nos llevó a utilizar una muestra de 7 niños y 7
niñas, es decir, 7 hombres y 7 mujeres, lo que correspondió al 11.13% del total de la muestra. Fue muy duro cuando los de la guerrilla se llevaron a mi abuelo. Fue muy duro cuando los de la guerrilla se llevaron a mi abuelo preso como rehén. Relato de un estudiante víctima del desplazamiento forzado. Sí, continúo, compañero Rafa, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de la metodología o de la forma como se recolectaron los datos. Antes de eso, vale aclarar que esta investigación estuvo muy apegada a todos esos conceptos de ese filósofo que ha trabajado mucho el tema que tiene que ver con la narración o las narrativas. Nos apegamos mucho a Paul Ricoeur. Estudiamos bastante para poder saber cómo él hace el abordaje de las narrativas a todo este pensamiento de las comunidades, en este caso de nosotros, de la comunidad y de los estudiantes. Nos apegamos a ese concepto de la identidad narrativa para poder llegar a los estudiantes y así permitir que en un diálogo fluido con estos pudiéramos llegar a tener esas historias o esos relatos de vida de nuestros estudiantes. Como ustedes pueden ver en la imagen, aquí tenemos una de las actividades o uno de los eventos que nosotros realizamos para llevar a cabo el proceso de recolección de datos. Pero vamos a aclarar lo siguiente. Para llegar a cabo el proceso de recolección de datos procedimos a, primero, ya lo habíamos dicho que es un proyecto transversalizado por todo lo que tiene que ver con la guerra y el conflicto armado que ha vivido Colombia y esta comunidad que ha sido una de las más perjudicadas porque está ubicada en uno de los sectores de la ciudad de Medellín donde el conflicto ha sido más asentado, digámoslo así. Entonces, lo primero que hicimos como investigadores fue realizar la sensibilización. Esta sensibilización la hicimos tanto con los docentes, directivos docentes y con los estudiantes y padres de familia. Entonces, ahí en esa sensibilización nos gastamos un tiempo, porque el tema, como vuelvo y lo repito, que íbamos a abordar era un tema sensible para todos. Entonces, la sensibilización nos gastó una gran cantidad de tiempo para poder iniciar el abordaje de la investigación. Luego procedimos, ya una vez habiendo realizado la sensibilización, procedimos a pedir un respectivo permiso a las directivas de la institución para que nos permitieran realizar el proceso de investigación con los estudiantes, padres de familia y docentes, incluyéndolos a ellos. Luego procedimos a enviar a las casas de los estudiantes los consentimientos informados. Como lo decía el compañero Rafa, es una institución que está ubicada en un barrio donde el conflicto ha sido bastante arraigado. Es un barrio que está en la vía al mar, la vía que comunica al municipio de Medellín con la parte del mar, o sea, con la parte del Urabá antioqueño, con gran parte del Chocó. Entonces, es un barrio de ingreso a la ciudad y es un barrio donde hay muchos asentamientos, donde las personas llegan y traen como referencia ese barrio y por ese motivo el barrio ha sido receptor de gran cantidad de personas que vienen desplazadas principalmente de esta zona de la costa. Luego procedimos a plantear unos acuerdos. Esos acuerdos son acuerdos éticos y de tratamiento de información, donde le dijimos a los padres de familia, a los profesores y a los estudiantes de qué manera iban a ser tratados los relatos y iban a ser tratados toda la información que ellos nos proporcionaran. Como lo decía el doctor Rafael anteriormente, encontramos que en esta institución existen en su momento 355 estudiantes víctimas del conflicto armado. Pero de esos 350 estudiantes víctimas del conflicto armado, los que aceptaron nuestra invitación fueron 103 estudiantes. Con esos procedimos a realizar el trabajo. Esos estudiantes, ¿qué hicieron? Llevaron a la casa el consentimiento informado, los padres lo firmaron ellos y lo firman y nos da el aval
la parte directiva de la institución. Para el proceso de recolección de datos, compañeros docentes, utilizamos técnicas cualitativas, como lo decía el compañero Rafael anteriormente, utilizamos entrevistas, relatos, historias de vida, diálogo de saberes y la observación de campo. Los ítems con los que trabajamos aquí en esta investigación están perfilados con categorías relacionadas con educación para la paz, sobre el contexto social, sobre la parte económica y cultural, conflicto armado, solución de conflictos, tipos de conflictos, formas de resolución de conflictos, mediación y convivencia. Todos los relatos, todas las entrevistas, todas las historias estuvieron en torno a esas categorías que acabamos de mencionar. A mí y a mi familia nos tocó adaptarnos al nuevo entorno. Muy bien, doctor Milton. Sí. Muchas gracias. Edith, discúlpame, Edith. Le quedan todavía unos minutos al profesor Milton. Ellos todavía tienen el espacio para acabar de hacer la intervención, por lo que empezamos corridos de las 10 en punto. Milton, puedes continuar. Muchas gracias. A mí y a mi familia nos tocó adaptarnos al nuevo entorno en el que me tocó vivir, estudiante víctima del conflicto armado. ¿Qué nos permitió la investigación? Recoger las voces de los estudiantes víctimas del conflicto armado. ¿En torno a qué? En torno a las múltiples violencias vividas en el contexto donde estos se desarrollan. Y nos dimos cuenta que estos son las causantes de muchos de los problemas que aquejan a los estudiantes y a su familia. Nos permitió además analizar e interpretar los indicadores socioculturales, las condiciones socioeconómicas, los factores étnicos y de género, las afectaciones físicas, éticas, morales y el territorio. Nos permitió además determinar cómo el conflicto armado se convierte en el caldo de cultivo para la generación de violencia, desplazamiento, desigualdad, pobreza y restricción económica. Y cómo estos fenómenos se asocian con la educación y la escuela. Nos permitió además la investigación evidenciar que los estudiantes víctimas del conflicto armado están en un alto riesgo de fracaso escolar. Y por último, nos permitió encontrar 7 factores predictivos del bajo nivel de escolaridad que están estrechamente relacionados con las desventajas sociales. Estos 7 factores fueron la pobreza, la pertenencia a una minoría étnica, las familias inmigrantes o sin vivienda adecuada, desconocimiento de la lengua mayoritaria, tipo de escuela, lugar geográfico en el que viven y falta de apoyo social. Esos 7 factores nos permitió encontrar la investigación. Termino aquí con esta parte con un relato que dice: mi familia y yo salimos desplazados con lo que pudimos llevar en nuestras manos, porque no teníamos dónde transportarlo o empacarlo. Estudiante víctima del desplazamiento forzado. Bueno, entonces con los hallazgos en los cuales obtenemos los resultados, los hallazgos nos permiten determinar o establecer cuál es la continuación los hallazgos que se presentan a continuación son el resultado del análisis de los instrumentos, como les había dicho el compañero Milton anteriormente, es decir, de la aplicación de las entrevistas. Por ello, estos estudiantes están fuera de su contexto de aula, es decir, al hacer un análisis observacional de cuál es el comportamiento de estos estudiantes, en la medida en que ellos tienen esa posibilidad de relacionarse, nos permitía establecer ciertas categorizaciones y ciertos análisis sobre la situación en la cual ellos tenían la oportunidad de relacionarse. Por eso, este análisis se complementa con la información obtenida de manera verbal, es decir, a partir de los relatos establecidos por los estudiantes, desde la construcción de sus narrativas, de sus experiencias de saberes, de sus historias de vida y la observación, como les había dicho. Mi institución antes era muy desorganizada, había muchos conflictos
y por el exterior había muchas guerras, estudiante víctima del conflicto forzado. De igual manera, las relaciones encontradas o variables que ayudaron a analizarla o predecir el fenómeno de estudio nos permite decir que las categorizaciones encontradas, como explicaba nuestro compañero Milton anteriormente, estaban la realidad socioeconómica y el contexto, teniendo en cuenta que muchos de nuestros estudiantes pertenecen a los estratos 0, 1 y 2 y ubicarse en un contexto en el cual las condiciones no les brindaban mejores elementos en los cuales ellos sintieran ese proceso de favorabilidad para poderse desarrollar como sujetos, era muy complicado en ese entonces para ellos. Las tensiones en los escenarios donde se encuentran los estudiantes, es decir, la institución está ubicada en un punto en el cual está rodeada por actores armados y por ciertos elementos conflictivos que afectan de una u otra manera su condición. Y desde ese punto de vista, es cómo ellos empiezan a desarrollar su proceso de acercamiento y entendimiento. ¿Qué pasa? En esta situación, ustedes ven en la imagen que muchos de los estudiantes tienen uniforme, algunos no. Lo primero que se inició cuando la institución empezó a funcionar como oficialización fue acudir a muchos sectores solicitando la donación de uniformes para poderle brindar a los estudiantes un principio de identidad dentro del proceso institucional. Ahora bien, la construcción de estrategias de diálogo, negociación e interacción. Todos estos elementos estuvieron permeados siempre por el surgimiento de las mesas de atención, por la instalación de un manual de convivencia, para la paz y para la resolución de conflictos amparados entre la norma 1620. Es decir, se instalaron las mesas de atención y a través de los procesos de socialización, los estudiantes fueron aprendiendo cómo abordar los conflictos y cómo resolver esas dificultades que se presentaban. Es decir, hasta el punto que ya no había la necesidad de la existencia de docentes o de coordinadores o de rectores, sino que los mismos estudiantes abordaban los procesos de mediación y resolvían los conflictos dejando registros en los cuales los estudiantes establecían acciones de reparación y de no repetición. Además de eso, tenemos también la condición de destierro, es decir, cómo los estudiantes fueron desarraigados de sus territorios iniciales en los cuales tuvieron que dejar su vida, tuvieron que salir corriendo, dejaron su contexto, tuvieron que venir a otros espacios en los cuales el territorio para ellos se convertía hostil dadas las características sociales, económicas y culturales con las cuales llegaban. El fortalecimiento de los proyectos escolares. Muy bien. Aquí, danos 2 minuticos, por favor. El fortalecimiento de los proyectos escolares estaban relacionados con todos aquellos agentes internos y externos que se convocaban en función de construir una mejor propuesta y una mejor esperanza para los estudiantes que hacían parte de la institución educativa y que se encontraban en condición de desplazamiento o que eran víctimas del conflicto. La inclusión en los campos de socialización. Esto hacían parte de los escenarios internos y de los eventos en los cuales participaban los estudiantes, los practicantes, los docentes, pero también a través de los convenios que se establecían. ¿Para qué? Para que los estudiantes pudiesen salir de ese contexto, de ese territorio en algunos momentos y salir a compartir en otros escenarios con aquellos otros estudiantes, para ellos empezar a entender cómo funcionaba y cómo eran reconocidos dentro del territorio y dentro de otros territorios en los cuales se podían desplazar. La incursión de la política de Estado en la escuela, es decir, los procesos de inversión, los procesos de adaptación para darles mejores expectativas de vida. Los espacios y las entidades protectoras, como el entorno, los proyectos como entorno protector, aludían al acompañamiento de esos estudiantes en el territorio, pero también el origen, la vida cotidiana y la cultura. Por eso decimos que la escuela como espacio de socialización da una oportunidad a los estudiantes para que ellos se reconozcan en identidad, para que ellos puedan construir su identidad social y puedan construir su subjetividad a partir de sus diálogos, a partir de sus relatos, a partir de sus narrativas, a partir de sus historias de vida, y estos relatos se concentran a partir de los procesos de observación en los cuales tuvimos la oportunidad de analizar.
salimos desplazados y no pudimos encontrar una causa. Relato un estudiante víctima del desplazamiento forzado. Aquí tenemos entonces unas imágenes que muestran cuáles fueron los eventos en los cuales nuestros estudiantes participaron. Nuestros estudiantes en su mayoría no habían tenido nunca la posibilidad de experimentar actividades como la celebración de la Navidad y más en entornos grupales, en los cuales se requiere de que exista una mínima comprensión del uno hacia el otro, un mínimo proceso de identidad y de reconocimiento de las diferencias, pero que en medio de ese reconocimiento de las diferencias poder construir acuerdos que nos permitan compartir ciertos espacios desde ese punto de vista. En esta imagen de acá tenemos estudiantes de diferentes condiciones sociales y culturales. Cómo estos estudiantes al construir acuerdos se acercan, construyen grupos y construyen sobre todo elementos que les permitan comprender mejor cómo ellos como sujetos sociales, como sujetos críticos están inmersos en una sociedad, pueden comprender esas dinámicas sin desconocer su origen, sin desconocer ese contexto que los rodea. Y esta imagen en la cual los estudiantes participan directamente en los procesos de una manera dinámica. Entonces miramos aquí uno de los relatos, salimos desplazados y no pudimos encontrar una casa. Ese es un relato de uno de los estudiantes. Y finalizamos con este relato, a lo cual solicitamos respetuosamente al comité organizador, nos permite unos minutos para poderlos escuchar y dar anticipadamente las gracias por haber tenido la oportunidad de escucharnos. No se escucha, no se está escuchando. Les propongo que lo pasemos al final, mientras ustedes revisan las cuestiones de sonido. ¿Les parece, Rafael y Milton? Lo que pasa es que el sonido lo grabamos en un contexto en el cual los estudiantes están haciendo uso del descanso, había ciertos elementos y lo quisimos grabar de esta manera para mirar la intención y para poder hacer un análisis a partir de la estructura que se presentaba allí. Disculpe, ¿me están escuchando, perdón? Sí. Sí, claro. Sí, bueno, perfectamente. Esteban Hoyos dice, esta investigación nos permite reconocer la potencia que tiene la visión del maestro como investigador al lograr desarrollar una investigación de carácter mixto, o sea, cualitativo y cuantitativamente. El doctor Milton nos arranca mostrando una realidad de los niños inmersos en la violencia, pero él nos deja claro que la narrativa es como la herramienta que les va a permitir a ellos tomar conciencia de esa realidad y mejorar. Al igual, el doctor Rafael nos enfatiza en que los espacios para la socialización promoverán la construcción y el sentido de la vida. Yo creo que en esto se resume todo este contexto que ellos nos han mencionado y acá para darle la palabra a la otra conferencista, quiero rescatar también, no veo preguntas en el chat. Sí, sin embargo, Edith, permítame te colaboro. nos están ¿Preguntas? Edith, Sí, diciendo que preguntas. Edith, recordemos que las preguntas las vamos a hacer profesora al Elsa final. Tovar, disculpen, que dice, la profesora Elsa Tovar dice, ayúdenme a entender a quienes llaman minorías étnicas y por qué. En el currículo de la... Acá hay una pregunta, disculpa, Guillermo, acá hay una pregunta, Elsa. Elsa nos está preguntando. Edith, discúlpame, se te escucha un poquito entrecortada, Edith. Bueno, vamos a darle paso entonces a nuestra siguiente conferencista, la maestra Aleida Gattel, que nos acompaña desde México.
Que la presentes, por Maestra, favor. profesora Aleida Guadalupe García Gatel, bienvenida. Es doctoranda en Educación y Tecnología de la Universidad de Michoacán, México. Tiene una maestría en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, licenciada en Educación Primaria, Benemérita Escuela Normal de Veracruz, Enrique Raxame, docente directiva de Educación Básica, Secretaría de Educación de Veracruz. Va a disertar con el tema las redes de conocimiento como pilar de la formación continua y permanente. Bienvenida, estimada maestra. Hola Guillermo, buenos días a todos, saludos desde México. Agradecer primero a la Red Chisua por esta organización, por abrir estos espacios de intercambio académico que nos nutren a todos. Le voy a pedir por favor al equipo técnico que me apoyen con la presentación porque tuvimos por ahí una complicación para presentar mis diapositivas. No sé, maestro Alberto. Cuando tú digas, iniciamos. Adelante, gracias. Adelante, maestro. Y pues sobre todo agradecer también a todas las personas que se conectaron, que están pendientes de estos foros. A la maestra Delfina un agradecimiento especial, ella es mi supervisora escolar aquí en Veracruz, y pues me da mucho gusto ver a colegas mexicanos, a colegas colombianos con los que ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar anteriormente. Inevitablemente en todos los foros en los que me ha tocado estar, hemos tratado el tema de la pandemia de alguna u otra manera, debido a que es una situación que estamos viviendo a nivel mundial y ninguno de los sectores la ha librado en este sentido. Todos nos hemos tenido que adaptar. El sector médico es el más afectado, el sector económico es uno de los que también ha sido fuertemente lastimado por esta situación que estamos viviendo todos, pero todos hemos tratado de adaptarnos. En el caso del sector educativo, por supuesto que ha sido otro de los sectores que ha tenido que buscar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de conceptualizar a la educación, a la escuela, dejando de lado que la escuela es un edificio escolar como lo teníamos antes conceptualizado, y actualmente sabemos que la escuela es más que un simple edificio escolar. En esta ocasión voy a hablar de las redes de conocimiento como pilar de la formación continua y permanente. Poco a poco nosotros nos hemos enfrentado a retos que esta misma pandemia nos ha puesto enfrente a todos. ¿Y qué sucede? Que muchas veces no nos hemos querido dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo y nos cuesta trabajo autoanalizarnos. Tenemos un concepto de nosotros mismos en donde hacemos todo bien y creo que mis prácticas son las mejores, y esta pandemia nos ha hecho que voltemos a ver esta realidad y a ver nuestras carencias académicas, nos ha mostrado de frente nuestras áreas de oportunidad y las debilidades que tenemos, no solamente como profesionales de la educación, sino como diversos sectores educativos. Los sistemas educativos del mundo han enfrentado esta pandemia de diferentes formas. Obviamente, los países que estamos en Latinoamérica tenemos una situación más complicada por la orografía de nuestras regiones. En el caso de Colombia y México tienen ciertas similitudes geográficamente hablando, las formas de comportarse entre la gente son parecidas, pero la forma de enfrentarnos ante estos retos han sido diferentes. Maestro Alberto, si me apoyas con la siguiente diapositiva, las voy a estar viendo también aquí en el teléfono. En el primer caso, tenemos que ver cuáles son los componentes de la formación docente inicial. En un principio, cuando nosotros decidimos incorporarnos al sistema educativo y ser docentes, decidimos que queremos enseñar, vamos a tener algunas características que debemos poseer muy básicas. Una de ellas es que tenemos la formación pedagógica general, que esto se da, por lo menos en México, se da en las escuelas normales que tenemos en el país.
tanto en educación pública como en educación privada. Ahí tenemos campos formativos que como tronco común, todos los que estamos en esta área debemos de cursarla. Después está la formación disciplinar, científica, tecnológica o artística, que también es parte de esta formación inicial. En el caso de la educación media superior y superior, ya encontramos especializaciones con algunos compañeros, por ejemplo, si van a dar clases en secundaria de biología, de matemáticas, de física, ellos ya tienen que especializarse en un área muy específica. Tenemos la formación didáctica general y específica y, final de cuentas, tenemos la oportunidad de formarnos en las escuelas cuando como estudiantes nosotros vamos a realizar prácticas en contextos institucionales reales. Antiguamente, estamos hablando de los años 60, 70, cuando se acudía a las escuelas normales, salían los estudiantes como docentes, pero nunca habían pisado una escuela de práctica. Entonces, su práctica se convertía en el primer grupo que tomaban. Esto hacía que pues empezaran a experimentar ya cuando estuviesen trabajando. Esto es una situación que ha sido modificada en la currícula de las escuelas normales y se ha dado pie a que los estudiantes ya puedan pasar periodos de observación y práctica cuando están cursando su escuela normal. Pero ¿qué sucede? Que muchos de nosotros nos quedamos únicamente en esta formación inicial por diversas circunstancias. Maestro, si me apoyas con la que sigue. Gracias. ¿En dónde está el docente en el año 2020? ¿En dónde estamos cada uno de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos y hacia dónde vamos? Dice Paulo Freire que un docente es aquel que acompaña en el proceso formativo de otros, el que facilita el aprendizaje, el que comparte, prepara y se prepara con los otros en un ambiente de convivencia y responsabilidad común. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, que somos facilitadores del conocimiento, conformadores de otras personas, no nos actualizamos? Aquí viene una situación muy compleja. Nosotros debemos estar conscientes de esto que dice Paulo Freire. Somos los que acompañamos en el proceso de formación a otras personas. Si yo no estoy capacitado, si yo no estoy preparado, no hay congruencia entre lo que estoy haciendo y lo que yo pretendo para mis alumnos. Tengo que vislumbrar cuál es el rumbo que quiero tomar con mis estudiantes, pero no solamente con eso, sino con la sociedad en general. Mientras nosotros no asumamos que como docentes somos agentes de cambio, no vamos a cambiar nada. ¿Por qué? Porque estamos estancados. Ya lo había comentado en otras ocasiones. Hay compañeros o colegas docentes que pasan 15 años, 20 años, 30 años, 40 años de servicio y dicen, bueno, es que yo tengo 30 años de experiencia y tenemos que dejar muy claro eso, que 20 años de servicio no son 20 años necesariamente de experiencia. ¿Por qué? Porque si yo solamente me quedé con una formación inicial, puede ser que yo haya ejercido 20 años de malas prácticas. Entonces es muy importante que seamos autocríticos y que tengamos precisamente ese pensamiento crítico que me ayude a mejorar todo lo que yo estoy haciendo y buscar la forma de actualizarme precisamente en este tipo de espacios, en estos foros que en la actualidad ahorita están disponibles para muchas personas sin costo. Sabemos que en el caso de México tenemos por parte de la Secretaría de Educación Pública muchos cursos que se ofertan, consejos técnicos escolares, en donde nos dan herramientas para que podamos ir mejorando, pero también hay cursos alternativos que han sido durante muchos años gratuitos. Y la actitud de muchos colegas es muy entusiasta, en muchos casos se nota ese profesionalismo, pero también debemos de ver otra realidad, que hay a quienes no les gusta profesionalizarse. Esto deberíamos trasladarlo a por ejemplo, si un abogado no se actualiza o un médico no se actualiza, obviamente los resultados pueden ser desastrosos para quienes contraten sus servicios. Ahora, ¿qué pasa con el área educativa?
va a suceder lo mismo. Si nosotros no nos actualizamos, lo que va a suceder es eso, que podemos echar a perder con nuestras decisiones, a lo mejor no bien tomadas, a un ser humano. Y eso es lo que no debemos olvidar, que somos humanistas y que trabajamos con niños, que trabajamos con adolescentes, que impactamos en las familias y que necesitamos replantear nuestro papel. De ahora en adelante también hay que ver que lo que ya dejé atrás, lo que ya pasó, yo ya no puedo remediarlo, pero sí ser consciente de lo que estoy haciendo ahorita y para más adelante, ¿no? Estos espacios son muy ricos, ¿por qué? Porque tenemos la oportunidad de escuchar otras voces, escuchar a otras experiencias que a lo mejor en mi realidad no existen. Ahorita que estaba yo escuchando el tema del conflicto armado y de las situaciones que presentaban los maestros Raúl y Milton, decía yo, bueno, es que esto en mi realidad, salvo algunos estados como Michoacán, algunas partes que han sido azotadas muy fuerte por la violencia y que se vive de otra forma, no es la misma realidad que compartimos. Entonces, ahorita más adelante en la siguiente diapositiva, maestro, ¿me apoyas, por favor? Cuando generamos estos espacios de intercambio académico, podemos darnos cuenta qué están haciendo los demás, ¿sí? Y cómo están resolviendo sus problemas. Maestro Alberto, gracias. Aquí hay algo muy importante que quería tocar, la realidad contra el autoconcepto docente. En esta realidad que nosotros enfrentamos, les decía, ¿cuál es la importancia de participar precisamente en estas redes de colaboración y redes de aprendizaje? Porque me va a mostrar diferentes realidades. No es lo mismo cómo están viviendo la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos, a cómo la está viviendo Francia, a cómo la está viviendo México, a cómo la está viviendo Finlandia, ¿no? Nueva Zelanda, que ya están ellos casi de salida, cuando nosotros apenas estamos entrando, ¿no? La educación tiene mucho que ver de cómo estamos respondiendo ante una situación que no respetó ni gobiernos, ni credo, ni religión, ni países. Entonces, estamos en una situación que nos permitió ver que un solo factor, como es el virus, nos atacó a todos un sistema educativo, a todas las sociedades como se conocen. Pero cada quien dijo y actuó de acuerdo a su propia realidad. Aquí es muy necesario, dice aquí, desarrollar la competencia pedagógica que permita visualizar el cómo aprende el estudiante para que puedan elaborar materiales atractivos a los sentidos de sus estudiantes. No es la misma realidad que les comentaba de cómo vive un estudiante en un país de primer mundo, en donde tiene todas las herramientas, en donde tiene conectividad, en donde ya tienen diferentes plataformas de trabajo, en donde están acostumbrados a utilizar la tecnología, a las realidades que vivimos en los países en donde tenemos sierra, tenemos muchos alumnos que no tienen acceso a la electricidad. En México, por ejemplo, para los que están en Colombia, les cuento que el gobierno implementó una estrategia que se llama Aprende en Casa, en donde pasan clases por televisión, pero esto fue algo que no tenía preparado el gobierno de México y entonces se han ido haciendo propuestas en donde algunas han sido exitosas, otras no tanto, en donde no se alcanza a tener la cobertura para que todos nuestros estudiantes puedan conectarse. Probablemente las clases están ahí, pero hay niños que no tienen ni qué comer, personas que perdieron el trabajo, que están preocupados por ver qué llevan a su casa, el sustento diario, y entonces no están pensando en la educación. Pero sí, como docentes no podemos decir, bueno, si mi contexto no me lo permite, si mis estudiantes no se pueden conectar porque no tienen electricidad o porque no tienen internet, pues yo me la voy a pasar muy tranquilo y pues no pasa nada. No, al contrario, tenemos que desarrollar esas competencias pedagógicas que me permitan que aunque mis estudiantes no cuenten con estos recursos, ver de qué manera yo adapto lo que llamamos tecnología y en dado caso de que no se pueda presentar esta herramienta para ellos, tratar de adaptarla de tal manera que yo le haga llegar ese conocimiento a mi estudiante y le ayude a que lo construya por sí mismo.
Si nosotros observamos en la pantalla, tengo por ahí herramientas como WhatsApp, como el Zoom, como el Google Meet, el FaceTime y muchas actividades que se desarrollan a través de estas herramientas. Sin embargo, nos encontramos con que cuando yo creía que a lo mejor era el mejor maestro de mi colonia o el mejor maestro de mi escuela, resulta que también encontramos que muchos de nosotros no sabíamos utilizar estas herramientas. Muchos maestros nunca habían hecho una videoconferencia, no habíamos grabado un video, no habíamos programado una reunión. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto nos obligó a darle clic, a picarle, a explorar, a capacitarme en un rato. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hice antes? Entonces sí debemos de tener muy clara, la importancia de ir mejorando mis propias habilidades para que yo pueda ayudar a mi alumno a llevarlo hacia el éxito. Maestro, ¿me apoyarías con la siguiente? Gracias. El contexto escolar y las competencias digitales. El uso de herramientas digitales es una necesidad manifiesta para el docente que enfrenta este nuevo siglo. Quise destacar estos conceptos como herramienta digital, una necesidad de los docentes del nuevo siglo. Hemos dicho y se ha hablado muchas veces de que estamos tratando con una generación a la que se le ha denominado que son nativos digitales. Pero estos nativos digitales, pues a pesar de que tienen la facilidad de manejar un dispositivo móvil, una tableta, un ordenador y que no tienen miedo de que algo se descomponga como antes nos sucedía a nosotros, de no toco la tele o no le pico aquí porque se va a descomponer. Ellos nacieron con otra concepción del uso de estas herramientas digitales, pero sí es importante que yo como docente pueda distinguir entre dos cosas. En primero, si nosotros observamos la imagen, tenemos dos realidades que se nos presentan a nivel mundial. El chico que tiene el acceso a toda la conectividad y a toda la tecnología, y tenemos al alumno que no cuenta con las herramientas básicas, y muchos de nosotros seguramente nos hemos identificado con estos contextos. Hemos estado viendo que la escuela muchas veces está lejos de la realidad de nuestros estudiantes. Nosotros hemos mandado tareas y quiero que mi alumno me cumpla, pero no estoy viendo su contexto, no estoy conociendo cómo vive, no sé cuántos integrantes de la familia viven en una sola casa, si tiene un equipo para que se conecten 5 hermanos. Entonces, mientras nosotros no seamos sensibles a lo que están pasando mis alumnos, y no solamente ellos, los padres de familia, pues no podemos tener exigencias que estén fuera del control tanto del docente como de la escuela, como de los estudiantes. Entonces, si nosotros debemos considerar que aunque son una necesidad, no olvidemos la realidad que tenemos, pero nosotros también, ya que identificamos cuál es esa realidad del alumno, como docentes tenemos la obligación ética y moral de ayudarlo a que se transforme. No porque mi alumno viva en una situación de carencias o en un barrio que sea bravo o en como por ejemplo en Colombia, que tiene realidades tan complicadas, tan complejas. Yo recuerdo mucho el caso de Biblioburro, que creo que se dio en una región cerca de Bogotá, en donde este profesor llevaba una biblioteca ambulante en un burrito. Seguramente ustedes conocen más al maestro, se me olvidó ahorita su nombre, pero decían, qué bonito que a pesar de que él entró en una realidad complicada, pues acercaba el conocimiento a través de eso, a través de ese burrito, y llevaba estos libros a las comunidades más lejanas. Eso es lo que tenemos que hacer, transformar a nuestras sociedades a través de los conocimientos de la escritura, y no permitir que el alumno crea que siempre, o que por haber nacido en un contexto desfavorable se tiene que quedar toda la vida ahí, ¿no? Sino que vaya escalando, en el caso de Colombia, de estratos, que vaya cambiando de estratos, y en el caso de México y en otras partes del mundo, pues hablamos a lo mejor de situaciones económicas diferentes, ¿no? Maestra, ¿me podría apoyar?
Gracias. ¿Y por qué? Aquí viene la importancia de las redes de colaboración. Esto nos ayuda a nutrirnos y sobre todo hay algo que yo he manejado mucho. Como docentes necesitamos compartir, necesitamos que esas cosas que a mí me han funcionado le funcionen también a lo mejor a otra persona, las experimenten de acuerdo a su realidad y puedan tomar ejemplos de prácticas exitosas, pero también tenemos algo muy triste que se da en la sociedad, que son el egoísmo, la envidia, y que lo que yo hice es mío y que nadie lo conozca, y yo descubrí, no sé, a lo mejor soy la mejor maestra de 6º grado y mis alumnos son los que ganan el concurso. En el caso de México hay algo que se llama Olimpiada del Conocimiento y ellos son los que salieron mejor, pero yo no doy mis estrategias. Si yo no comparto con los demás, no estoy impactando a la sociedad, solamente estoy teniendo un núcleo, atendiendo un núcleo cerrado que no me permite que los demás puedan aprender tanto de mí como de mis prácticas, como de mi escuela. En estos casos de las redes de colaboración es muy importante trabajar con los colegas y permitirles que nos orienten, porque también nos hace falta humildad para decir, ¿sabes qué? Yo no sé utilizar el Zoom, ayúdame, ¿sí? O yo no sé utilizar el método para enseñar a leer a los alumnos, o me cuesta trabajo un problema matemático, y mejor nos quedamos callados y no preguntamos. Entonces es muy importante que seamos humildes, que nos abramos con los colegas y que podamos preguntar el por qué se hace esto o cómo me puedes ayudar. La familia es otra red de colaboración que podemos utilizar con mucha frecuencia porque es nuestro primer núcleo de contacto. Generalmente en las familias tenemos experiencias y tenemos profesionales que atienden diferentes áreas, pero como docentes muchas veces decimos, es que lo que hace el maestro es único y es la mejor profesión del mundo y no tienes nada que enseñarme. No, todas las profesiones tienen algo que enseñarnos y de alguna manera nos van a ayudar a lo mejor también atender a nuestros alumnos. Si yo tengo un familiar que es ingeniero o uno que es pintor, su influencia y sus ideas pueden orientar el trabajo también de mis propios alumnos, pero sí debemos de ser más abiertos y receptores de información que nosotros podamos aplicar con nuestros muchachos. En las conferencias de manera presencial, que bueno, ahorita seguramente se van a restringir por las situaciones que estamos viviendo y por esta nueva normalidad, siempre han sido una fuente inagotable de conocimientos. También hay conferencias que nosotros podemos observar a través de las redes sociales que vienen en la parte de abajo, en donde a lo mejor si yo estoy interesado en algún tema en específico, puedo iniciar la búsqueda en YouTube para encontrar el tema del que yo quiera informarme. Las videoconferencias son ahorita un recurso que nos van a ayudar, que nos está ayudando precisamente a abrir nuestros conocimientos, a adquirir, nuestros conocimientos y abrir nuestras ideas, porque ahora tenemos una facilidad que no teníamos hace 20 años. Para escuchar a una persona que estaba hablando en España y atender todo lo que estaban haciendo en la normalidad, en su propia normalidad y sus prácticas, pues había que acudir a una biblioteca a buscar un libro especializado o una tesis en caso de que en mi lugar de origen hubiese una biblioteca y pues me ponía a leer. Actualmente ya nada más nos metemos al YouTube y entonces ya puedo tener una biblioteca enorme de conocimientos, tenemos muchos recursos que podemos utilizar. En el caso de los blogs también hay mucho material, muchos sitios especializados que se han ido construyendo por personas que están interesadas en el tema y que debemos de darle la importancia que tiene, pero sin olvidar que también hay sitios que no aportan académicamente hablando y que ahí va a estar nuestro pensamiento crítico, en donde yo diga, bueno, sea capaz, de jerarquizar la información y decir, esto sí, esto es una investigación válida, o esto me parece que no lo puedo aplicar. Entonces es muy importante que apliquemos ese pensamiento crítico para diferenciar qué me sirve como profesional y qué es lo que no me sirve.
sirve. Los podcasts también se han popularizado desde hace como 10 años y es un recurso como si fuera un programa de radio, pero obviamente a través de internet, que podemos utilizar estas herramientas también para poder hacer foros con nuestros compañeros y poder estar en un solo lugar, aunque como ahorita cada quien esté, uno en Perú, otro en México, otro en España, otro en X lugar. Las redes sociales, por ejemplo, como Twitter, Facebook, YouTube, ahora TikTok, también nos permiten poder compartir contenido educativo. Todas las redes sociales, en mi caso, que es uno de los temas que he trabajado desde hace aproximadamente 10 años, yo cada que sale una red social le busco la parte pedagógica. ¿Por qué? Porque estoy segura que siempre podemos enseñar a través de eso. Si mis alumnos ya están en Facebook, por lo menos compartirles un contenido educativo. A lo mejor yo sé que muchos de mis colegas o de mis vecinos o de mis amigos están en una red social, y entonces lo que yo voy a hacer como docente, mi parte docente siempre me va a obligar a compartirles algo educativo, que a lo mejor ellos están viendo videos de gatitos, de perritos, recetas de cocinas y demás, pero que de pronto encuentren algo educativo, que de pronto encuentren una conferencia o que encuentren un dato de quién fue Napoleón o dónde se encuentra tal país. Es decir, que siempre busquemos la forma de que nuestro quehacer educativo vaya más allá de nuestra aula, que ahora ya no podemos estar en el aula, sino que permee nuestra actividad docente en todos los sitios en donde nosotros nos encontremos. Y finalmente los streaming, que son también una importante red de colaboración. El streaming nos permite igual conectarnos con alguna persona, como lo estamos haciendo en este momento, para que nos ilustre, para que nos comparta, para que se pueden crear espacios. Y antes estábamos muy sujetos a la televisión, a lo que el canal de televisión hacía, era el único contenido que nosotros podíamos adquirir o tener, y estábamos limitados de que si el programa pasaba a las 5 de la tarde, yo tenía que estar sentado a las 5 de la tarde. Hoy los streaming por medio de internet nos permiten programar desde mi computadora, desde mi casa, en la soledad de mi cuarto, o podemos hacer grandes audiencias nosotros mismos. Ya no tenemos que depender de alguien más, ya no tengo que esperar esa oportunidad de que una televisora quiera ver mis contenidos. Simplemente puedo desarrollarlos yo desde mi computadora, puedo abrir un canal de YouTube, puedo dar mis clases a través de internet, y siempre va a haber alguien que nos esté escuchando. Bien, si me permites, en la siguiente diapositiva, maestro Alberto, ya para finalizar, ¿cuál es la finalidad de que todo esto lo hagamos en una colaboración? Les decía yo hace rato, muchas veces somos individualistas y no tenemos el pensamiento colectivo. Puede ser que yo en mi escuela a lo mejor sea la más brillante maestra para enseñar a los niños a pintar. Vamos a imaginar que soy una maestra de arte y que me gusta y que mi grupo solamente es el que sabe pintar y los demás no. ¿Por qué? Porque yo no comparto. Si yo le comparto a mis compañeros cómo se trabaja el arte, cómo se agarran los pinceles, cómo jugar con la luz, con las pinturas y demás, entonces no nada más va a ser mi grupo, no nada más va a ser yo, va a ser mi escuela, va a ser una institución. Y el día que yo me vaya, se va a quedar esa huella, pero de forma colectiva, ¿sí? Y habré sembrado una semilla que va a germinar en muchos lugares. Pero ¿qué pasa si yo me quedo nada más con mis prácticas y no las comparto? Que el día que yo me vaya de esa escuela, pues otra vez vamos a buscar a ver quién más tiene una actividad brillante, a lo mejor en otro tema. Entonces es muy importante que seamos o que nos pongamos la camiseta y que digamos, ¿saben qué? Yo estoy interesada en que mi estado brille, en que mi país destaque, en que mi escuela, mi institución, todo mi colectivo docente
pueda tener un éxito, pero de forma institucional. Ya es momento, insisto, de dejar de pensar en forma individual y que migremos hacia la parte colectiva. Hablamos de los colectivos docentes, pero muchas veces no actuamos como colectivo docente. Yo les invito a que esas formas de pensar las podamos compartir con nuestros compañeros, a que compartamos todo lo que sabemos y que todo lo que vayamos adquiriendo. Si yo sé que hoy aprendí a utilizar el StreamYard, que es una plataforma de streaming, pues se lo voy a compartir a los demás. No tengo por qué quedármelo, porque el compartir el conocimiento es otra forma de trascender, ¿sí? Es como si fuéramos un libro abierto en donde muchos tienen la oportunidad de consultarnos y, por supuesto, de darles a todos los demás. Al final, bueno, yo los invitaría, ahí está mi canal de YouTube para que ustedes se puedan suscribir. He tenido una serie de streaming con diferentes especialistas, con un juez que nos habló de cómo prevenir el delito en redes sociales, con algunos académicos que nos han dado otras ideas, así que pueden suscribirse y, por supuesto, nuevamente agradecerles por su atención y pues con esto finalizaría mi charla. Maestra Ana, maestra Alberto, pasaríamos a la parte de las preguntas. Yo quiero hacer un par de preguntas a Milton y a Rafa, igualmente a Leida, si se puede, desde México, Guerrero, la montaña. Profesor Víctor, bien pueda. Mira, la pregunta es que a mí me llama mucho la atención cuando ustedes hablan de esta identidad narrativa. Para empezar, felicitarlos, ya había escuchado en el Politécnico, en el Encuentro Iberoamericano, algo de lo que hoy expusieron. Pero me llama mucho la atención sobre todo este proceso metodológico de la recogida de datos, de la recolección o construcción del dato. Cuando hablan de las entrevistas, de los relatos, historias de vida, saberes, en fin, una multitud de cosas desde mi punto de vista. Me llama la atención bajo qué postura interpretativa posicionaron todo ello. O sea, ¿cómo lo hicieron para la interpretación de todo esto? Y más ahora cuando escucho que se anclaron en algunas de las posturas de Paul Ricard, Ricó, como le queramos llamar. Entonces, ahí me llama la atención esta primera parte. Y lo segundo es que coincido que si evidentemente los niños y los jóvenes desplazados por el conflicto armado, en condiciones de destierro, pues era muy obvio el fracaso escolar y toda la presión para poder aprender. Si en esta parte de los hallazgos, ¿quién los acompañó para poder, quién se hizo responsable para poder acompañarlos en este asunto de los apoyos psicológicos, emocionales? Eso es lo que me llama la atención si ustedes llegaron a ello. En el caso de Aleida, ¿qué tal, compañera, colega de acá de Guerrero? Aleida de la Repsame, ¿no? De la centenaria benemérita y muy histórica para nosotros. Me llama la atención porque cuando en tu primera diapositiva establece los componentes de la formación docente, que son las líneas muy integral, yo coincido, no me peleo mucho con esta parte de que somos profesionales de la educación. Es un concepto que no me logra atrapar todavía. Yo me quedo un poco ahí con lo que los Chisua y los colombianos han venido insertando, con esto de que hay que atravesar más esto del profesionalismo e irnos como intelectuales de la pedagogía. Te voy a decir por qué. Porque la parte donde se establece lo de Freire, que pues obvio coincidimos con Freire, pero Freire no le tocó lo de la pandemia. A Freire no le está tocando esta parte. Yo estoy muy de acuerdo que el docente debe ser acompañar, facilitar el aprendizaje, pero creo que hoy, por las circunstancias históricas que nos ponen, debemos de promover el pensar. Me parece que ahorita es promover el pensamiento, que los niños y los adolescentes aprendan a pensar, aprendan las virtudes y aprendan a sentir, porque tenemos 3 elementos fundamentales en toda esta parte, que es la pandemia, el ecocidio, el problema ecológico que tenemos en Puerto y el problema de la desigualdad. Y estoy de acuerdo contigo con respecto a las experiencias.
Pero yo diría, sí es cierto, hay maestros que tenemos más de 30 años de experiencia, pero si no se escribe, si no hay relatos, si no se, como diría García Márquez, vivir para contarla, si no tenemos los testimonios de cómo teorizamos esta experiencia, esto se queda en puro pasado o se pierde. Por profe eso, Víctor, profe. la atención esa situación nada mal, ¿no? Y Sí. por último, Aleida, yo sí estoy muy de acuerdo en la tecnología, estoy muy de acuerdo en todo lo que dices, pero me parece que todas las redes, toda parte tecnológica, hay que mirarla con otros ojos, cómo lo posicionamos en el aspecto pedagógico para que no sea la sustitución de todo un proceso histórico que es el acercamiento con los alumnos. Nada más sería por eso, disculpen la extensión. Sí. Doctor Rafael y doctor Milton, para responder la primera pregunta y enseguida le damos la palabra a la doctora Aleida. Claro, entonces con relación a la primera pregunta, nosotros efectivamente utilizamos diferentes técnicas, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando acudimos a los relatos de los estudiantes, a las historias de vida, cuando los estudiantes expresan sus narrativas y sobre todo cuando ellos tienen la posibilidad de responder a través de la entrevista que hacemos, entonces nosotros lo que llevamos es a categorizar la información. Cuando categorizamos esta información, encontramos cuáles son los niveles de respuesta que tienen los estudiantes frente a este evento de estudio o frente a la manera como nosotros abordamos el desarrollo de la entrevista. ¿Esto qué es lo que permite? Esto es lo que permite es identificar o obtener unos hallazgos producto de esas categorizaciones, los cuales nos permite como investigadores construir todo el proceso de análisis o toda esa fundamentación teórica en función de la categorización de que los estudiantes manifiestan. Y lo otro es, con relación a la segunda parte de la pregunta, claro que sí, nosotros acompañamos en una de las imágenes que mostraba el doctor Milton anteriormente, había un escenario en el cual se generaba un proceso de socialización con los estudiantes. Ese proceso de socialización con esos estudiantes pasaba porque una de aquellas personas que estaba allí son psicólogos, ¿ya? Entonces ahí están los psicólogos inmersos, pero también hay otra clase de psicólogos llamados psicólogos de entorno protector, y además de eso, también nos acompañaba un personal de la alcaldía que tiene toda esa parte de entendimiento de situaciones de desarraigo, de manejo de conflictos a través de la alcaldía para nosotros construir nuestro proceso de observación y desarrollo allí. Entonces, desde ese punto de vista, se empezó a manejar esa estructura o esa postura emocional de los estudiantes y a generar procesos de atención y a construir mesas de atención que permitieran atender no solo a los estudiantes, sino a las familias que estaban presentando ciertas condiciones. Creo que con esta explicación doy respuesta a la pregunta. Doctor Milton, de pronto quiere... Sí, saludar a Víctor. Víctor, decirle que acá en Colombia nosotros en las instituciones, específicamente en la ciudad de Medellín, tenemos apoyo psicológico, apoyo de psicólogos con los cuales nos apoyamos mucho para analizar esa parte, como tú lo planteas, esa parte emocional. Nos apoyamos mucho de toda esa estructura institucional que existe, que está instaurada para nosotros poder llegar a recolectar esos relatos de nuestros estudiantes. Partimos para dar respuesta pues como a la primera parte de la postura para la interpretación de todo esto que recogimos con toda esa cantidad de instrumentos como tú lo planteas. Lo que buscamos es conseguir la identidad de la historia, la que hace la identidad del personaje, es decir, nosotros lo que hicimos fue recolectar toda esa información y luego hacer como una especie de recopilación de relatos, ¿cierto? Donde los estudiantes puedan leerse a sí mismos y leer a los compañeros frente a todo lo que está sucediendo con la problemática. Entonces lo que hicimos fue una recopilación de la información, una especie de texto donde recopilamos toda esa información y de ahí procedimos a sacar el análisis, hacer los diferentes tipos de comparación. Pero fue una actividad muy interesante y según lo que tú nos planteas de toda esa cantidad de instrumentos, sí fue complejo, pero
le dio un tips importante a la investigación porque nos permitió interactuar más, o sea, todo el tiempo, cuando ya los muchachos veían que nosotros llegábamos a la institución, ya se nos venían, ya querían estar con nosotros, ya querían dar a conocer su relato, ya querían expresarse. Entonces, toda esa cantidad de mecanismos que nosotros utilizamos para recoger información le subió el plus a la investigación, porque los estudiantes se interesaron de una u otra manera por dar a conocer su relato de vida. Eso es todo. Pero también hay una cosita ahí. Rafael, ¿pueda? También hay una situación es con relación a ¿Se perdió el sonido, Rafael? ¿Se perdió el sonido? Claro, también una pregunta que observamos por ahí es con relación a las habilidades es decir, interna y externa de la metodología. No, nosotros hacemos validez interna y externa de los instrumentos que utilizamos como técnica, y esa validez interna y externa lo hacemos cuando establecemos la comparación a través de un juicio de expertos para determinar efectivamente cuál es el acercamiento que hay al fenómeno o al evento de estudio. Es decir, ubicamos cuáles son las categorías en las cuales nosotros nos vamos a centrar como investigadores para poder llevar a esos estudiantes y poder acceder al relato, a sus historias de vida. Y entendiendo también que esos relatos y esas historias de vida, como efectivamente lo manifestaba el doctor Milton anteriormente, tiene que ver con todo lo que es el concepto de identidad de Paul Ricoeur, en la medida en que Paul Ricoeur establece que la persona entendida como personaje del relato no es una identidad distinta a sus experiencias. Entonces, eso es lo que nos permitía abordar y tomar esos relatos como desde las experiencias de los estudiantes, desde sus narrativas, para poder consolidar toda una estructura en función del análisis estructural que tuvimos en la investigación. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Aleida, la pregunta general, ¿cómo formar maestros para estos tiempos que usted muy bien caracterizó y cuáles competencias son las urgentes a desarrollar? Competencias profesionales, personales y competencias digitales. Aquí lo que preguntaba el maestro Víctor Joel, es cierto, Freire no se enfrentó a una pandemia, sin embargo, sienta las bases de muchas de nuestras prácticas docentes y muchos análisis que hemos realizado, pero también hay que darle oportunidad a los investigadores que la están viviendo ahorita, ¿no? Muchas veces los hemos juzgado y no decimos que son tecnócratas y que no viven la realidad que viven los docentes, pero tenemos que hacer esa sinergia entre los investigadores actuales, todo lo que está haciendo el COMIE y demás investigadores que no son parte de, pero también es muy importante tener como muy claro algo que creo que la tecnología, lo sabemos, la tecnología jamás va a sustituir al docente. Una herramienta tecnológica por sí misma no sirve para nada. O sea, la parte pedagógica la vamos a poner nosotros, quien va a desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos y que pueda utilizar estos recursos de manera ideal, conociendo sus ventajas y desventajas. Eso es lo que va a ser la diferencia. Y finalmente, escribir y documentar experiencias sí es muy bueno, es un muy buen ejercicio, pero no me da experiencia como tal. Lo que me va a dar experiencia es que esos textos que yo pueda hacer me van a permitir identificar cuáles son mis áreas de oportunidad y cómo mejorar mi práctica educativa. Para la maestra, no recuerdo, ahorita el nombre se me fue en el chat, preguntaban que qué vamos a hacer, qué podemos hacer en estos tiempos. Una de las cosas es no dejar de aprender, ser estudiantes por siempre, aunque seamos maestros, mantener ese rol de estudiantes para que podamos adquirir siempre herramientas que nos permitan mantenernos a la vanguardia. Muchas gracias, doctora Aleida. Devuelvo la palabra a los organizadores del evento. Gracias por invitarme a moderar esta ponencia y esa invitación abierta a aprender para toda la vida, y nos hace
pues interesantes el transcurrir y la existencia y el proyecto de ser maestros. Gracias. Edith. No se te escucha, Edith. ¿Tienes tu micrófono, apagado? Edith. Activa el micrófono, Edith. Bueno, mientras Edith activa el micrófono, también invitarlos a que, bueno, en el chat estuvimos colocando los correos de la maestra Leida, del maestro Rafael y de Milton, para que ustedes puedan interactuar y tengan línea directa con los colegas. Recordemos que las discusiones, recordemos que las discusiones no se agotan en este espacio, sino que por el contrario, lo que generamos es un espacio de encuentro para poder compartir posiciones y posturas. De hecho, acá tenemos, por ejemplo, comentarios muy potentes, comentarios muy potentes que, por ejemplo, Alfonso nos dice, claro, Freire nos invita a que el maestro debe recrear, redanzar, renarrar, independientemente de la época. Claro que sí, él no vivió pandemias como estas, pero sí estuvo reconociendo los contextos de analfabetismo, por ejemplo, de las comunidades, y además invita, no solamente Freire, sino esta invitación también es a reconocer al pensamiento latinoamericano. Muchas veces decimos y escuchamos que estamos freirizados, ¿no? Y que todo es Freire. Sin embargo, alrededor como de estos pensadores también es necesario reconocer que hay otros pensadores, Mariátegui, José Martí, Simón Rodríguez. Yo coloqué también aquí en el correo a otros pensadores, por ejemplo, Gabriela Mistral, que aunque es literata, hizo unos aportes muy interesantes alrededor de las pedagogías latinoamericanas. Está también Javier Zubiri, Ignacio Ellacuría, entre otros. Entonces, la invitación es, bueno, pero no solamente están ellos, ¿no? Con Boaventura de Sousa, Catherine Walsh, nos están diciendo, tenemos que volver a nuestros territorios, a nuestras raíces. Y aunque las tecnologías, claro, en este momento, digamos que se convirtieron en una de las maneras, o casi que una de las únicas, o bueno, principales maneras de mediación con las comunidades, y pues hemos tenido que actualizarnos y alfabetizarnos a la fuerza. También debemos pensar que en este momento las tecnologías digitales son una de las mediaciones, pero encontramos muchísimas otras tecnologías. De hecho, está la tecnología de la palabra, las cartas son una de las tecnologías, están las radios educativas, las radios comunitarias, radios populares. Sin embargo, cuando Aleida nos muestra todo este contexto, yo lo conectaría con lo que nos están planteando Rafael y Milton. ¿Cómo hacemos que las tecnologías nos permitan aprender a vivir mejor? Dignificar la condición de existencia de niños, niñas y jóvenes, seguir manteniendo las luchas por el reconocimiento, por la reparación simbólica, por la memoria histórica, por el acontecimiento formativo. O sea, son preguntas que nos tenemos que pensar cotidianamente. Son preguntas que nos tenemos que pensar cotidianamente. Por tiempos creo que vamos a tener que dejar acá. Sin embargo, hay preguntas para pensarnos. La profesora Elsa nos decía, ¿quiénes son las minorías? No, digamos que esta es una noción eurocéntrica, donde son los de afuera, ¿cierto? Los del norte y los del otro lado, los que nos ven a nosotros como culturas minoritarias. Pero la pregunta es, ¿nos hemos apropiado de esas nociones, tal vez sin preguntarnos si efectivamente somos minorías, si la condición étnica solamente la tienen los campesinos, los indígenas o los afro? No, todos portamos una condición étnica. Son discusiones que hemos mantenido, digamos que se han venido posicionando y han venido calando digamos que en las diferentes sesiones. Entonces la invitación es a que, bueno, el diálogo no termina acá, por tiempos tendríamos que parar. Sin embargo, y si ustedes están de acuerdo, les preguntamos, claro, que nos digan si están de acuerdo en que le demos la palabra unos minutos más a Milton, a Rafael, a Leida, para que nos pensemos esa noción de minorías, interculturalidad. Yo por ahí escribía en un comentario en el chat que para nadie es un secreto que las violencias políticas, por lo menos en nuestro país y muy seguramente a lo largo de todo nuestro sur y de nuestra Latinoamérica, han golpeado con mayor fuerza a las comunidades afro, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, ¿no? Y hablamos de minorías,
pero ellos son las poblaciones mayoritarias que han atravesado las cadenas de exclusión, sexismo, racismo, ¿no? De clasismo, y seguimos manteniendo como esas categorías eurocéntricas de la minoría, países tercermundistas o en vía de desarrollo. O sea, esas son categorías que nos han impuesto. La invitación es a cómo nos pensamos desde nuestros territorios y desde la potencia para reflexionar frente a ello. Entonces, ustedes me dirán si nos vamos unos minutos más. Digamos que es la decisión de ustedes, hay muchas cosas por hablar, muchos comentarios, pero pues queremos ser como muy respetuosos con el tiempo de ustedes. Entonces invitaríamos, si están de acuerdo a continuar, las personas que puedan y deseen, digamos que no cortar la conversación, sino continuarla, pues bueno, es la invitación, díganos ustedes, el seminario es de ustedes. Si continuamos un ratico más, ¿qué dicen? Con sus deditos, con su cabeza, sí, no. Anita, por aquí veo en el chat que algunos de los compañeros están de acuerdo. Hay varios que están en la idea de acompañarlos, además que hay algunas personas que han pedido la palabra como para hacer algún tipo de comentarios. No sé si le cedemos la palabra a esas personas que quieren hacer algún comentario rápidamente. El caso de la profesora María Elena Ramírez quiere hacer un comentario, entonces le damos la palabra a la profesora María Elena. Es que no me está funcionando o cámara o audio. Qué pena. Por la ubicación del computador donde lo tengo, es por eso. Entonces, pero la idea aquí es comentar dos aspectos que me parece muy importantes a partir de una reflexión de acuerdo a las dos conferencias que expusieron el día de hoy y de acuerdo a lo que estaba hablando la profesora Ana. Y es que la reflexión desde nuestro sur, desde nuestros pensadores, desde nuestros filósofos, sí tiene que ver mucho con otro tipo de pandemias de sentido en sus textos de cartas a quien pretende enseñar o sus textos que relata. Él no explica el concepto de pandemia, pero sí explica que hay unos males económicos, políticos, sociales que afectan a toda la población y que producen otros sentidos de aislamiento, de confinamiento, de atraso, de desesperanza, y cada uno de sus textos tiene un contexto político en el que él lo escribe, no solo como maestro, no solo como formador de maestros, no solo como ministro de educación y como encargado de la educación de Brasil en un tiempo dado, sino también cuando él se encarga de viajar a diferentes países de África para poder indagar lo que estaba sucediendo allí. Entonces el concepto, él no vive la pandemia que nosotros hoy estamos viviendo, pero sí vive unas situaciones particulares que lo mismo lo viven los otros grandes pedagogos que fueron mencionados. Cuando se habla, por ejemplo, de Martí, o cuando se habla de estos otros filósofos, de Simón Rodríguez, o cuando se habla de, en este instante no recuerdo, ubico muy bien a Martí, es porque él, desde su escritorio y desde su pluma, estaba escribiendo todo el fenómeno político que se estaba dando entre quién, entre España y Estados Unidos, peleándose el control de Cuba. Entonces, estos textos son los que, aunque no son la pandemia, sí se ubican en unos escenarios políticos, económicos, sociales de aislamiento que hoy perfectamente los podemos traer y los podemos ubicar para ser visibilizados a la luz de este fenómeno y a la luz de estos conceptos. Quería como aportar eso, nada más, a veces me emociono. Muchas gracias, profesora María Elena. Profesor Rafael, tiene la palabra, un minutico. Es con relación a una de las preguntas que aparecían en el chat, es cómo ha transformado la comunidad la investigación. Entonces yo diría más bien es iniciar a pensar cómo la escuela en un contexto contemporáneo se apropia de los procesos que le permitan transformar esa construcción social de nuestros estudiantes, y sobre todo ese reconocimiento de identidad, en lo cual los conlleve a desarrollarse a partir de las relaciones que permiten establecer procesos de comunicación con el otro o con los otros, ¿cierto? Entonces, si miramos desde ese punto de vista,
cuando apropiamos una propuesta de investigación en un escenario o contexto llamado escuela, es importante siempre pensar que la escuela debe apropiar y acondicionar los elementos necesarios para que esa transformación se vaya dando al final. Y son transformaciones que permiten llevar a los estudiantes a que ellos comprendan inicialmente que, si bien es cierto, ese principio de identidad se expresa, se siente, se vive y persiste en la medida en que ellos aborden sus propias experiencias y se atrevan a compartirlas, me parece que ahí la escuela empieza a ganar un terreno muy amplio y muy fuerte. Y lo segundo es, desde esa construcción de esas experiencias de vida, es mirar cómo esas mismas experiencias fortalecen esa estructura social de pensamiento del estudiante y cómo lo llevan a que ese mismo estudiante se apropie esos elementos para establecer una mirada crítica frente a esa construcción social, pero sin desconocer esa identidad que tiene, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la escuela como espacio de socialización sí tiene esa posibilidad potente de ayudar a transformar esa sociedad llamada estudiante, ¿cierto? Y sí tiene esa posibilidad de que una vez apropia todas sus estructuras y todos sus procesos en función del desarrollo de una propuesta educativa, en función del reconocimiento de ese perfil de estudiante y esas características de los estudiantes, los lleve a entender que hay un espacio o hay un territorio en el cual, si bien es cierto, tienen toda la posibilidad de manifestarse, les permite a ellos también, como seres humanos, como seres sociables, compartir sus relatos y a partir de esos relatos construir nuevas experiencias de vida. Muchísimas gracias, profesor Rafael, es usted muy amable. No sé si la profesora Leida quiera añadir algún comentario más al referente o con algunos elementos. Profesora Leida, bien pueda. Gracias. Estaba leyendo los mensajes de chat. Algunos están preguntando cómo son cómo está la situación de las normales en México. Por ahí, maestro de la UPN, escribieron mi correo electrónico para ponernos en contacto, perdón. Son muchas preguntas que estoy viendo por acá, pero en el caso específico de esa pregunta de las normales en México, tenemos se está impulsando mucho la transformación de las escuelas normales a través de diferentes proyectos y programas en donde pues obviamente se le ha dado prioridad a la movilidad académica, a la infraestructura, a diferentes ámbitos que se trabajan a través de estrategias como el EDINEN, que antes, bueno, era el PACTEN, que es un plan de transformación de escuelas normales. Obviamente, en el país no es lo mismo hablar de una escuela normal en el norte de México que estamos hablando del sur. Sí es desigual, tenemos disparidades en nuestro país. Obviamente, los recursos no alcanzan jamás para una escuela y, pues, a pesar de que se hacen grandes esfuerzos, pues, obviamente que la situación política a veces no permite que se dé el avance, ¿no? de estas escuelas. O tenemos el caso de Michoacán, que insisto que hay muchos conflictos con los estudiantes en algunas otras normales rurales, pues obviamente se presentan situaciones que probablemente no son las ideales para la formación de los muchachos. Bueno, sin embargo, insisto en esta transformación que se está dando poco a poco y debemos recordar también que el gremio magisterial siempre ha sido muy aguerrido y pues es un medio que siempre va a protestar, que siempre va a buscar estar mejor y que siempre va a exigir lo que por muchos tiempos se le ha arrebatado. Para finalizar, yo quisiera obviamente concluir con que sí debemos de tener esa coherencia, siempre ser coherentes y congruentes en nuestras acciones, en no tratar de darles a nuestros alumnos algo que no tenemos. Yo creo que eso es algo que se ha repetido durante mucho tiempo, pero seguimos a veces fingiendo que quiero enseñar a mi alumno a que lea y cuando yo como docente no leo. Entonces, bueno, hay que ser coherentes, hay que tratar de ser empáticos, no debemos de dejar eso y mucho menos ahora. Yo creo que ahora con la pandemia que estamos luchando, no nada más es la pandemia del coronavirus, sino tenemos otra pandemia que es la ignorancia y como docentes somos los que tenemos que ir en contra de ella. Muchísimas gracias, profesora. Quisiera
darle rápidamente la palabra a 3 personas que nos han solicitado el podernos compartir sus saberes. Pero antes de ello, quiero recordarles de una manera muy especial que sí, efectivamente, el poder recuperar la memoria y reconocer al otro como un sabedor desde su experiencia y de su contexto, hace que enriquezcamos nuestro conocimiento, nuestro saber y el de ellos mismos. No olvidemos que hay una gran cantidad de pensadores afro, indígenas, campesinos que nos han enseñado y nos han permitido construir un saber diferente. Quiero darle la palabra al profesor Kerton Palacios. Buenos días para todos. Yo hice una pregunta en el chat a la cual el compañero Rafael me dio respuesta, pero sí me gustaría pues tocar un punto muy neurálgico de ese estudio tan excelente que hizo con el doctor Rafael, con el doctor Milton, y es la situación que existe en nuestro país con relación a esas minorías víctimas del desplazamiento armado. ¿Qué podríamos hacer para generar una real transformación con relación al Estado, dado que las políticas públicas en este país solo nos llevan a resarcir a esas minorías en situaciones económicas? Es decir, cuando una persona o una familia ha sido víctima del conflicto armado, tienen que pasar muchos años y el Estado puede resarcir ese daño que sufrió esa familia solo en dinero, pero en ningún momento hay una reivindicación de derechos, en ningún momento hay un reconocimiento. Entonces, ¿cómo ese tipo de investigaciones llegan a transformar y podrían llegar a resarcir y a mitigar un poco ese dolor y ese daño psicosocial que le quedan a esas familias y a esas comunidades? Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. No sé si es muy poco tiempo, aunque yo creo que sí es muy poco tiempo porque es un tema que podríamos durar en un debate bastante extenso. Quiero dar la palabra muy rápidamente. Un minutico, profesor Rafael o profesor Milton, no sé si quieren hacer un comentario muy rápido al referente. Sí. Compañero Kerton, he sabido que en materia educativa para lo que conocemos como comunidades minoritarias o comunidades étnicas, las de nosotros, en materia de política estamos completamente retrasados. No hay políticas que generen esa vinculación completa, que ayuden a reivindicar todo lo que somos este tipo de comunidades, ¿cierto? Son políticas que de una u otra manera lo que hacen es meternos a todos en el mismo paquete, desconociendo las identidades de los pueblos y desconociendo todo lo que tiene que ver con la trascendencia de las diferentes culturas. Entonces, siempre se le ha hecho un llamado al gobierno colombiano que nos vincule como comunidades minoritarias en todas estas políticas, pero que esas políticas no vengan hechas y no vengan ejecutadas por los de siempre, por los mismos políticos de siempre, sino que vinculen a ese tipo de comunidades para que ellos expresen en esos espacios de construcción de política las necesidades y las circunstancias que van a llevar a mejorar la situación. Precisamente nosotros desde el proyecto lo planteábamos para algo que plantea la compañera Elsa, la docente, la colega Elsa, cuando plantea que a qué llamamos nosotros minorías étnicas. Ese es un concepto que históricamente lo hemos tenido e incluso lo hemos acuñado nosotros mismos los que nos llamamos minorías étnicas, ¿cierto? Porque nos sentimos discriminados, nos sentimos aislados, sentimos que las necesidades que tenemos no son completamente sustentadas por el gobierno. Entonces nosotros mismos nos reunimos en grupos de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro color de piel y hacemos ese grupo o nos reunimos en ese grupo y asimismo con las condiciones que tenemos, condiciones que motivan a que seamos
discriminados por la sociedad, entonces nosotros mismos hacemos que nos cataloguen de esa manera o nosotros mismos hacemos que nos lleguen nos lleguen a pensar como minorías. Es decir, esa fue una de las realidades que nosotros con este proyecto pensamos y tratamos de romper en la institución con los diferentes tipos de actividades que hay. Recuerden que en la institución donde nosotros trabajamos, lo dijimos en las estadísticas, hay 400 y pico de afros en una población de 1.100 y pico de estudiantes. Tratamos de romper esa condición de minoría y los estudiantes se vincularon tanto de tal forma que se sintieron parte de la sociedad independientemente de su color de raza, de su color de piel, de su identidad, de su religión, se sintieron parte de la sociedad, de la comunidad. Dejo hasta ahí. Profesor, muchísimas gracias, usted es muy amable. Profesora Elsa, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Yo disfruto mucho de este espacio, quiero decirles, tengo poco tiempo, pero francamente de ese poco que tengo se lo doy al espacio por el disfrute que me causa. Es acariciante, pese a cualquier circunstancia. Y porque también me pone a pensar mucho, me alegra. Saludo a los hermanos Luis y compañía con su investigación en Antioquia, pero yo me preguntaba, además de eso, digo, ¿cómo están presentes esos más de 400 estudiantes en el currículo de la institución donde se hizo esta investigación? Fíjense que yo soy afrocolombiana, ya ustedes lo saben, y siempre me he sentido desplazada, aunque no soy desplazada del conflicto armado, pero siempre me he sentido en la sociedad colombiana desplazada. Es más, tuve que desplazarme de Barbacoa hasta Bogotá para estudiar, pero esto no lo digo como una queja, lo digo como un reconocimiento. E invito a todos los compañeros aquí presentes que no nos sigamos desplazando de nosotros mismos. Me alegra, yo cambié ya el comentario para finalizar, me alegra que ya nos empecemos a llamar entre nosotros, profe, el compañero, y no el doctor, que estamos en una red de tejedores de maestros. Eso yo me pregunto cuando cuando me presento ya no uso eso, pero yo me pregunto, ¿eso de quién lo aprendí? De mi inmensa herencia 77% africano, de mi 15% indígena o de mi 10% europeo. Y resulta que eso me lo enseñó la modernidad con Europa, con la modernidad para decirme que yo valgo nada y ellos son los valiosos. Y lo seguimos repitiendo. Así es que esa es mi invitación, porque si nosotros tenemos muchas experiencias, pero si no tocamos las estructuras sociales de Colombia, no ocurre nada. Por eso hasta ahora votamos en contra de la paz. Hasta ahora votamos para que no le rebajen el sueldo a los congresistas que ganan más de 30 millones y nosotros los maestros, los que formamos patria, no llegamos a los 4 millones, la mayoría. Y así por el estilo. Dejemos de seguir trabajando en contra de nosotros mismos. Esa es mi invitación y mi abrazo. Muchísimas gracias, mi profe Elsa. Un hermoso mensaje, un mensaje más que subliminal, muy directo de transformación. Le cedo la palabra al profesor Luis Alberto Gómez. Muchas gracias, estimado colega Alberto. Saludo especial a todos ustedes. Gracias por los aportes. Básicamente quiero decir 3 cositas. La primera es, frente a la formación que nos explicaba la profesora Leida, ¿no? Acá en Colombia, por ejemplo, pues, en mi caso, bachiller pedagógico, ¿cierto? Y se sigue con toda la formación para ser educador. Entonces, lo que quiero decir en este momento es que uno es maestro por vocación, por convicción, por formación, por pasión y de corazón, porque nosotros vamos a trabajar es con seres humanos, con personas, e interesa más la pedagogía del ser en este momento
en esta situación, en esta pandemia, que la del saber. Y obvio, aparece una serie de competencias que el docente debe tener. En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Educación nos plantea cinco grandes competencias. La competencia pedagógica, la competencia comunicativa, la competencia tecnológica, que quizás la pregunta está ahí, y lo sabemos. Bien cierto que nunca la tecnología va a reemplazar al maestro, al docente, pero es posible que los docentes que sí manejen la tecnología van a reemplazar a aquellos que quizá no entren en esta situación, que el mundo complejo, que la realidad nos ha puesto, ¿no? Aparece la competencia investigativa. Los colegas que nos acaban de poner el proyecto, ahí la aplican, y constantemente estamos haciendo procesos de investigación. Y aparece la competencia de gestión, esa capacidad que tiene el docente para hacer muchas cosas, para ser líder en su comunidad, para transformar proyectos de vida, porque eso es lo importante, para decirle a la persona que vale muchos talentos, ¿no? Y aparece una situación o otra competencia que es la del diseño, cómo nosotros podemos transformar proyectos y ambientes, ¿no? Y dentro de esas competencias aparecen 3 niveles: aquel maestro explorador, ¿sí? Aquel maestro que vive mirando qué hace, cómo soluciona; aquel maestro integrador que toma todos los elementos para poder dar un buen proceso, ¿sí? Para poder acercarse a la comunidad, poder acercarse a ese estudiante que tiene muchas necesidades ahora. Y aparece un maestro innovador, ¿sí? Aquel con sus prácticas, el pensamiento crítico. Ahora hablamos de pensamiento digital, pensamiento computacional, pensamiento social. Hace que su labor, ¿cierto?, transforme e integre y ante todo valore la persona. Es hablar de una educación humanizante, una educación que tenga en cuenta las necesidades y los aspectos de este ser que está a nuestro cargo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Alberto, y tienes toda la razón. Creo que debemos ser seres íntegros, transformadores. Profesor Guillermo, Señor. Esa mochila nos espera, por favor. Tienes la palabra. Pues he aprendido sobre el tema de las formas de mirarnos. No lo tomo como un regaño, sino como un aprendizaje o un llamado de atención. Digamos que sí, en Colombia probablemente ese eurocentrismo se expresa de múltiples maneras, y una de esas es en cómo nos relacionamos, y fue el conflicto que tuve cuando estaba presentando a Leida. ¿Cómo llamarla? Maestra, profesora, doctora. Opté por el grado de doctorado que está haciendo, opté por el de doctora por respeto, pero bueno, pido disculpas y entiendo el contexto. También, estas redes, en particular la red de ustedes a la cual me vinculo y que agradezco a Edith que me haya invitado, es un aporte excelente, particularmente en el tema del humano. Pienso que una síntesis es el máximo desarrollo de nuestros estudiantes y de nosotros en función de la transformación social. He leído esto en todas sus intervenciones, en las investigaciones, y en el desarrollo personal pues está todo lo que hemos hablado. El tema de aprender sin límites, el romper los condicionamientos, ese determinismo social que hemos hablado, étnico, político, incluso ese determinismo de la violencia, porque es impresionante cómo la violencia se expresa de múltiples maneras y niega precisamente ese desarrollo del humano. Y cómo la escuela restituye, es un reconocimiento inmenso a mis maestros, a todos los que trabajan en este tema, pero en particular a todos que de manera invisible atienden, escuchan, reorganizan y dan apertura de futuro a todos nuestros niños y niñas. Entonces, muchas gracias.